Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, hoy traemos un devocional que lo hemos titulado La victoria sobre la muerte. Este devocional que está fundamentado en la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo número 15 versos 55 y 57. Una palabra que fue escrita por medio de nuestro amado apóstol Pablo, enviada a esta iglesia, la iglesia que se encontraba en Corinto. Por eso lleva este título. Así que vamos a leer esta escritura en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y dice así la letra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos titulado este devocional La victoria sobre la muerte, porque la hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este devocional vamos a ver una gran enseñanza del apóstol Pablo sobre la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo en este capítulo está hablando acerca de la resurrección de los muertos, donde esperamos esa victoria final. Vamos a ver las partes que el apóstol Pablo nos da acá con detalles. ¿Qué significa la pregunta? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y hay otra pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es que el apóstol Pablo saca un pensamiento, una idea que encontramos en Oseas 13:14, que dice así: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. En este capítulo, Dios le da una promesa al pueblo que está cometiendo muchos pecados. Y Dios los llama al arrepentimiento y le dice que por causa de su pecado, de su maldad, serán destruidos y que iban a ir cautivos por su pecado. Y que eso iba a ser una señal de verdad y una realidad espiritual, pero que iba a ser ilustrada con el cautiverio, que así como Dios lo iba a llevar cautivo, también ellos estaban cautivos por su pecado, por su maldad, y se habían alejado de Dios. Pero Dios le da una promesa poderosa y maravillosa al pueblo y le dice que de la mano del Seol los redimiré. O sea, los compraré, los sacaré de ahí, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Jesús fue muerto, fue crucificado y fue llevado al Seol también, y de ahí Dios lo redimió, lo sacó tanto de la tumba como del Seol. Dios le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en el sepulcro. Lo sacó, lo redimió y le dio un cuerpo glorificado que ahora nos da a nosotros esa idea, esa esperanza. Pablo cita y adapta Oseas 13:14, donde Dios habla de redimir a su pueblo de la muerte. En este contexto, Pablo proclama la derrota final de la muerte a través de la resurrección de Cristo. El aguijón de la muerte hace referencia a lo que causa el sufrimiento y el temor de la muerte, el pecado. Entonces, por causa del pecado entró la muerte en el hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Dice el apóstol Pablo también en Romanos, por cuanto todos pecaron. En cierta oportunidad, unos compañeros de trabajo que comían y estaban pasando allí su hora de almuerzo, se coloca un carro fúnebre delante de ellos y otro le dice: allí te vinieron a buscar. Y él se asusta todo. No, Dios mío, todavía no. Porque hay ese temor a la muerte. Hay ese temor a no saber a dónde irá, qué será de su vida. Pero Cristo nos da a nosotros ese aliento, esa esperanza por medio de su palabra.
y por medio de su vida aquí en la tierra, que dio testimonio de que Él murió, pero también resucitó. Así que el apóstol Pablo también dice, el aguijón de la muerte, que hace referencia, causa el sufrimiento y el temor por el pecado, por la maldad. Pero Dios trae la promesa de librarnos del pecado y de la maldad. La victoria del sepulcro implica que la resurrección, la tumba no tendría la palabra final. En Cristo Jesús, la tumba no tiene la palabra final. Pero con Cristo, ahora ya resucitado, la tumba ha sido vencida. Él ha dado testimonio. Dice Oseas, verso 1 y 2 del capítulo número 6. Fíjese lo que dice aquí. Venid y volvámonos a Jehová, al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Una promesa que señalaba a Jesucristo y que identificaba a su pueblo. El pueblo se había apartado del Señor, se había apartado a los Baales, a hacer la maldad, a hacer la idolatría, a adorar las imágenes de cera, de talla, de oro, que son hechas por el mismo hombre, pero que no son dioses, porque son hechas por las manos del hombre. Pero el hombre está ciego, muerto en delitos y pecados, y no puede discernir lo bueno de lo malo. Y es por eso que el Señor los llama, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El Señor le va a dar su castigo, el Señor los va a llevar cautivo, eso le va a causar una herida, pero los curará y los vendará. Y dice, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, dando alusión a la muerte y resurrección de Cristo. Este pasaje es un grito de triunfo. La muerte ha sido desarmada y derrotada por Cristo, que ha resucitado, asegurando también la futura resurrección del pueblo que se vuelve a Dios. Dice también Pablo, porque Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Porque el Pablo dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aquí Pablo explica la relación entre la muerte y el pecado y la ley. El pecado es el aguijón de la muerte porque es lo que introduce la muerte en el mundo. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado es quien introduce la muerte a este mundo, y Dios dice que entonces esa será la paga del hombre. El poder del pecado es la ley, porque la ley de Dios revela el pecado y lo identifica en el hombre. Esto último nosotros lo podemos entender mejor a la luz de Romanos capítulo número 7, versos 7 y 8, donde Pablo dice que la ley no es mala, pero nos muestra lo que es pecado. Antes de conocer la ley no éramos tan conscientes de nuestra condición pecaminosa, pero cuando la ley dice no codiciarás, por ejemplo, el pecado toma esa prohibición y nos incita aún más a codiciar. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, para que sea nuestra mente, nuestro corazón, que sea alimentada con la palabra poderosa de Dios. Romanos capítulo número 7, versos 7 y 8. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Hay personas que me han dicho a mi hermano, ¿cómo cumplo yo la ley para salvarme y no ir a la condenación? Entonces fíjese que hay personas que buscan a través de la ley ser salvo, pero nosotros no somos salvos por la ley. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Al contrario, la ley nos muestra a nosotros nuestra condición de pecado. Vamos a repetir esto de acá. No codiciarás, dice aquí, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces la ley es la que te hace ver la vida del pecado en tu vida. Valga la redundancia, el pecado está viviendo en tu vida porque la ley te lo declara. Y le da la luz al hombre para que pueda entender que está muerto en delitos y pecados, que anda el pecado, que el pecado habita y está dentro de él. Lo gobierna, es su rey y es su dueño. Cuando nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos desligamos de la ley del pecado, de la muerte, y entonces venimos a vivir una vida nueva. En otras palabras, la ley saca a luz el pecado y en cierto sentido le da fuerza porque muestra nuestra incapacidad para cumplirla perfectamente. Como nadie puede guardar la ley por completo, queda demostrado que todos los que son pecadores, por tanto que son pecadores, están sujetos a la muerte. Entonces, esta palabra de victoria nos las trae nuestro amado apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomando también Oseas 13:14. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo termina Pablo y por qué dice que la victoria viene por medio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces no busquemos la victoria por nosotros mismos. Es porque Cristo ya ha sido glorificado y ya ha tenido la victoria. Pablo concluye con una expresión de gratitud. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una exclamación, una expresión que el apóstol Pablo saca de lo más profundo de su corazón, porque se ve incapacitado, imposibilitado, se ve acorralado, y entonces ve que la victoria sí la va a obtener, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. La victoria sobre el pecado y la muerte no viene por el cumplimiento de la ley, sino por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Cristo pagó el precio del pecado y cumplió la ley perfectamente por nosotros. Por lo que entonces ahora nosotros entendemos la liberación del aguijón de la muerte nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ahora los creyentes no tememos a la muerte como algo definitivo, porque ahora la muerte es un paso a estar con nuestro Dios, porque la resurrección también está segura por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó. Fíjese lo que dice Hebreo, capítulo número 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Fíjense que entonces el Señor Jesucristo se hizo carne y participó con nosotros aquí como un humano más. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte él destruya la muerte, como dice Oseas. O muerte, yo seré tu muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, inquietos, en zozobras. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a darle la muerte a la muerte que le había traído el diablo por engañar a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Satanás fue quien introdujo el pecado y por causa del pecado vino la muerte, pero el Señor Jesucristo, por su amor y su misericordia, nos trae esta victoria. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida diaria? Este pasaje tiene unas profundas implicaciones prácticas. Ahora, la libertad del temor a la muerte. Si estamos en Cristo, la muerte no es el final, sino un paso a la presencia de Dios. Entonces nosotros diariamente andamos tranquilos, confiados. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, por medio de la fe en la palabra de Dios y la obra de Cristo, vivimos gozoso. No vivimos bajo la condenación, aunque la ley revela nuestro pecado. En Cristo tenemos perdón y justificación, como dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Así que, amado amigo, amado hermano, si tú no has aceptado a Cristo, no has nacido de nuevo,
esta palabra te llega a tu vida para que te arrepientas y tengas la salvación, no andes en el temor de la muerte. La vida cristiana no es por esfuerzo propio, no podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza, ni por la obediencia a la ley, sino por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Así que las personas que se esfuerzan buscando todos los mandamientos para poderlo cumplir y entonces ellos librarse de la muerte, no van a poder, porque el pecado no se vence por la fuerza propia. El pecado es un elemento extraño que vino a la vida del hombre por causa de la desobediencia en el huerto del Edén. La esperanza de la resurrección es otro punto importante. Nuestra fe no es sola, no es una vida por allá apartada y que es fugaz. No, nuestra fe no es sola para esta vida, no es tampoco solo para esta vida. No tenemos nada más que esperanza aquí en esta vida, porque la gente todos los días vive en un afán, en una zozobra, porque se va a morir y tiene que cumplir sus metas. Dios nos da unas metas más allá de la muerte, sino que tenemos la seguridad de que seremos resucitados con Cristo en gloria y viviremos más allá de la muerte. En resumen, Pablo nos recuerda que la muerte ha sido vencida, el pecado ya no nos esclaviza y nuestra victoria está asegurada en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Espero que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Esta palabra, nosotros que hemos creído y ya hemos nacido de nuevo, nos llena de gozo, de alegría, nos despierta la mente y nos da ese gozo en nuestro corazón de que nosotros hemos sido librados de la muerte, de que vamos a vivir después de la muerte, de que estamos seguros y vamos a resucitar. Y aquellos que no han aceptado a Cristo tienen que reflexionar que el pecado mora en ellos, están muertos en delitos y pecados y que no van a obtener la victoria por medio de sus propios esfuerzos. Y la palabra de Dios dice, aunque te laves con lejía, aunque te laves con cloro, aunque te laves con detergente, solamente serás limpio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los esfuerzos cotidianos a diarios que el hombre se esfuerza para poder servir a Dios a través de su propia fuerza son vanos. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces lo que nosotros hacemos en esta vida lo hacemos para Cristo. Lo hacemos contento, con gozo, con alegría. No porque lo que estamos haciendo nos va a librar, sino porque lo que estamos haciendo ya lo hacemos en gratitud y en honra a nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis, sea de hecho, de palabra, hacelo todo para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor serví. Él es nuestro Señor ahora. No somos ahora esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra que le hemos leído, Señor. Gracias porque ella nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da el poder de poder creer en ti, Señor, poder hablar contigo, Padre amado. Tú nos has librado del pecado, de la muerte, y ya no se enseñoreará de nosotros. Ya tampoco andaremos angustiados, preocupados, a dónde iremos y dónde pasaremos la eternidad. Porque a través de tu palabra tú nos das estas poderosas bendiciones, nos da sabiduría, nos da entendimiento, Padre amado, para que nosotros podamos ver y entender las maravillas que tú tienes para nosotros, grandísimas promesas que ahora son dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra en Efesios, que toda bendición está dada para nosotros en el cielo por medio de Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.